Bueno, soy una de esas bibliotecarias que me encantaría tener un público cautivo y como no puede ser por menos, empiezo citando un libro. Un libro que es un clásico sobre la cultura popular de John Storey, se titula Teoría cultural y cultura popular. Está editado en España por Octaedro y en el Reino Unido ya va por la 8ª edición y da en su prólogo, y luego lo desarrolla a lo largo de toda la obra, 6 definiciones para cultura popular, que es de lo que vamos a hablar nosotros. Y en las 6 tiene que hacer referencia a otros términos para poder marcar la definición. Así que cultura popular es un término difícil de definir. Casi siempre hay que hacer referencia a cultura de masas o a cultura proletaria o por contraste a cultura de élites, en fin. Entonces yo creo que casi es mejor que dejemos a un lado la teoría. Si os interesa el libro, pues está a la venta aquí en España. Y vamos a la práctica. Tenemos 3 personas en la mesa que son ejemplos muy buenos de prácticas de cultura popular y van a hablar de sus respectivas actividades. En primer lugar tenemos a José Luis Ortiz Nuevo. Es flamencólogo, sobre todo, es periodista, actor, es muchas más cosas, pero se ha dedicado sobre todo a investigar sobre el mundo del flamenco, sobre el que ha escrito tantos libros y artículos que si los citáramos todos perdía su cuarto de hora ya, porque tardaba el cuarto de hora en citar todo. Y él fue el creador con otras personas en el año 80 de la Bienal del Flamenco de Sevilla. Él fue el encargado, porque entonces era representante municipal de la cultura, fue el encargado de leer el primer manifiesto de la Bienal del Flamenco en el año 80 y ha sido director de la Bienal de Sevilla durante 15 años. La Bienal de Sevilla es una actividad que desde el principio unió lo que podemos entender como cultura popular, y el flamenco entra dentro de ello, por supuesto, con la otra cultura que a veces se define por contraste como la cultura culta, porque desde el principio tenía exposiciones, tenía conferencias, mesas redondas, se hizo un premio de ensayo en aquel primer año, incluso un premio de poesía, y además a lo largo de toda su vida la Bienal ha tenido cartelistas de excepción. O sea, Tapies, por ejemplo, Gordillo, Saura han sido cartelistas de la Bienal de Sevilla. O sea que ha sido una actividad, y sigue siendo porque sigue estando activa, que conjuga muy bien lo que entendemos por cultura más minoritaria o cultura con mayúsculas y cultura popular. Por otra parte, José Luis también tiene un trabajo muy interesante que ha sido, formaba parte del equipo, encabezaba de hecho el equipo que presentó ante la UNESCO la candidatura del flamenco como bien inmaterial de la humanidad. Y lo debió hacer muy bien porque al final consiguió que en el año 2010, en la reunión de Nairobi, la UNESCO reconociera al flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que es una persona que está muy cualificada para hablarnos de estos temas. Ahora mismo pues también sigue al pie del cañón, hace programas de televisión y también está en el Museo del Flamenco de Cristina Hoyos. En fin, una persona muy cualificada. En segundo lugar tenemos a Gemma Amat. Gemma sobre todo es docente. Trabaja, da másters en la Universidad Autónoma de Barcelona, también en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, y luego es de la plantilla fija de la Escola Massana, que sabéis que es un centro de artes aplicadas de Barcelona muy antiguo, porque nació en el año 29, pero que siempre ha sido y sigue siendo muy innovador. En este centro innovador, Gemma fue directora durante una etapa. Hace unos años puso la primera piedra para con el entonces alcalde de Barcelona, para el nuevo edificio de la Escola Massana que se está construyendo al lado del Mercado de la Boquería, por detrás, y que se inaugurará próximamente. Su actividad docente la ejerce casi siempre allí, pero tiene muchas otras expresiones. Pero además tiene también una experiencia de gestión, porque fue directora general de Artesanía de la Generalitat de Cataluña y como tal inició dos proyectos muy interesantes, que seguramente va a hablar de ellos, que es la creación de una marca, Empremtes de Cataluña, para
para comercializar los productos, ayudar a comercializar los productos artesanales, siempre ha estado, además de dando clase, pues intentando que las cosas que se aprenden tengan un resultado práctico y se vendan. Y otro proyecto, Oficis Singulars, que trata de detectar dónde, en qué zonas geográficas de Cataluña sigue habiendo artesanos, qué tipo de artesanía, y también para promocionarlo y apoyarlo. Me gusta mucho que en una entrevista que le hicieron hace tiempo y que está en la web, en inglés, pues ella habla del artesano como un misionero. Bueno, y en tercer lugar tenemos a Carles Viano, que en su web se presenta de una forma muy directa. Dice: hola, soy Carles, me interesa la música, la tecnología, el cine, la política, la cultura libre y lo que surja. Ahí hay un amplio... hago música para colectivos como ESOC, Bafle y Orsata, y participé en la asamblea de les Falles Populars, que es sobre todo por lo que está aquí, por esa experiencia de les Falles Populars, una reinterpretación de las fallas tradicionales, un off enorme, reivindicativo, que además que se celebra desde el año 2002-2003, que se creó gracias a colectivos de Valencia que querían recuperar las plazas, recuperar las calles, recuperar el espíritu festivo de las fallas, y que se hace por micromecenazgo. En 2016 se hizo un crowdfunding en Berkami, iban a por 3.030 euros y consiguieron más del doble gracias a 300 y pico micromecenas, y se ve ahí que un espíritu de participación muy grande. Y en el año 2016 además... me parece muy interesante, y además de alguna forma se relaciona así un poco como choque de trenes con algo que ya he dicho al presentar a José Luis, y es que se inventaron un organismo que era la UNESCO, como crítica hacia la tendencia que tienen los actuales gobernantes valencianos de también querer patrimonializar en la UNESCO las fallas, como bien también inmaterial o material. Y entonces se crearon un personaje que se llama la Patrimoney, a la cual, y entonces con la Patrimoney de mano, pues quieren intentar que se patrimonialicen, por ejemplo, la costumbre ancestral de meterse los dedos en la nariz, o, en fin, cosas los sueños eróticos raros, desayunar poleo y echarle un poco de cazalla para que siga la fiesta. O sea, representa una actividad de un espíritu crítico muy moderno y muy interesante. Así que tenéis la palabra por este mismo orden de presentación. Gracias. Me parece que soy yo. Buenas tardes. La tradición tal vez sea, creo yo, una gran mentira. La tradición es meterse los dedos en las narices y tal. La tradición es algo de que recordamos de hace 2 siglos, 3 semanas o 4, y que convertimos en algo sagrado. Tiene ese peligro. Les voy a poner un ejemplo. En 1862 se publica en un periódico de Sevilla, creo recordar que era El Porvenir, una noticia diciendo algo así como música callejera. Y hablaba de que en el centro de la ciudad, los días previos y durante la Semana Santa, había unos cantores, la mayoría ciegos o pedigüeños, que entonaban unas tétricas saetas, coplas llamadas saetas, impropias de la cultura de la tercera capital de España, que era Sevilla en aquel tiempo. A los 20 años, las saetas eran de Sevilla de toda la vida y eran una tradición antiquísima del pueblo sevillano. No, faltó que un folclorista, precisamente, Antonio Machado y Álvarez, el padre de los poetas, y José María Esbarbi, se intercambiaran unos artículos sobre las letras y las saetas y las coplas para que se volviera 180 grados la opinión publicada y la oficial, porque la saeta en la década de los 70 hay decretos del alcalde prohibiéndola. Hay una orden muy curiosa, muy graciosa, de un alcalde que dice, bueno, se prohíben a los jefes y guardias de la policía local, les mando
prohíban y persigan las saetas malas, las irreverentes, pero consientan las buenas. Y claro, uno se imagina en esos días, en el año 1870, quién le iba a dar un curso o un seminario a los guardias municipales de cuáles eran las buenas y las malas. Bueno, luego vino un alcalde después y las prohibió todas, las buenas y las malas. Y a partir de entonces la saeta se convierte en un arte de la tradición sevillana y andaluza que viene de siempre, que ese es el problema de la tradición como concepto. ¿Cuándo empieza? El otro día se presentó en Sevilla un grupo radical, moderno, crítico con ciertas formas musicales de los flamencos contemporáneos, pero que en el folleto de presentación tiene una frase que a mí me dejó completamente, como me dijo en una conferencia un paisano, me dijo: me ha dejado usted descuajaringao, porque lo había variado todo lo que él pensaba. Bueno, pues a mí me pasó lo mismo cuando vi esta cosa, ya se me ha ido. ¿Qué cosa era? Perdona, que es que al lanzar el argumento se ha ido el sujeto. Eso es. El grupo de los verdiales postmodernos. Y dice la primera línea de la presentación: los verdiales son prehistóricos. Y yo me acordé de mi hijo una vez que me preguntó: papá, lo iba a llevar a una exposición de dinosaurios allí en Sevilla. Dice: papá, ¿los dinosaurios son más antiguos que la Virgen María? ¿Cómo se puede decir un grupo que además va de moderno, decir que los verdiales son prehistóricos? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo puede ser eso escrito, leído y admitido? No hay lo prehistórico, pues yo qué sé lo que fue la salida de los montes, de las mares, en fin, todo. No vamos a dar aquí una lección de eso, pero en fin, no hay nada en la obra, ya sea de un individuo o de un pueblo, no hay nada eterno, todo está en el tiempo. Gran parte de mi trabajo ha sido eso, poner el flamenco en el tiempo. Y el flamenco en el tiempo es una criatura contemporánea, es una criatura romántica. Y tiene mucho que ver, aunque todavía no haya habido ningún teórico científico que se haya puesto a investigar en el asunto, el flamenco tiene mucho que ver con el ferrocarril, con el desarrollo del ferrocarril y de las comunicaciones. Porque es cuando se va creando un público constante, permanente, que paga, no como los sevillanos o los malagueños o los esos, que siempre han sido malos pagadores, y sin embargo los públicos que venían de París, de Londres, de Berlín, pagaban bien y además respetaban y querían el arte que estaban viendo con mucha más intensidad y más generosidad que los propios del lugar. Eso pasaba entonces y eso sigue pasando ahora. O sea, eso pasó en el principio y sigue pasando en 2016. La gran mayoría del público que asiste a la Bienal de Sevilla o al Festival de Jerez son los que de alguna manera cariñosa o despectiva se llaman guiri, y pongan ustedes ya ahí una relación de japoneses, chinos, franceses, ingleses, norteamericanos, ricos del mundo, como eran entonces. Claro que ahora vienen más porque vale más barato venir en un vuelo charter o en un vuelo económico, una línea barata, que venir desde Berlín en un tren que tardaba a lo mejor 2 días. Pero es que es desde entonces cuando el flamenco es una criatura histórica. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, no antes. Antes están los proto-flamencos, los pre-flamencos, todo lo que ustedes quieran, que evidentemente no es un periodo de 2 años ni de 3, es un periodo extensísimo, que puede llegar, si ustedes quieren, hasta las bailarinas de Cádiz, que según Marcial hacían que los romanos, mientras las veían, como los romanos eran tan desahogados, pues allí en los esos se masturbaban, decía, viendo a las de Cádiz. Bueno, el principio y el origen, todo lo que ustedes quieran, eso es una faena de estudio importante, pero desde luego la fase histórica del flamenco es mitad del siglo XIX. Y además el flamenco, en contra de lo que se ha dicho, bueno, entre paréntesis,
Puede ser que algunos se escandalicen de esto y muchos se escandalizarán porque es una opinión en cierto sentido incómoda la que yo presento en este mundo, porque no me baso en la tradición oral sino en el estudio de los hechos y de los documentos. La tradición oral es ese cuento que nos lleva al origen del tiempo y que sitúa las cosas atemporalmente. Sin embargo, el flamenco es una música, como decía Demófilo, la menos popular de las populares, que es una obra de autor. Y en 1921, por ejemplo, Igor Stravinsky, que asiste en Granada a la representación de los ballets rusos de Diaghilev, pues dice en un breve pero absolutamente imprescindible artículo, dice algo tan profundo y tan cabal como que el cante flamenco es un arte de composición. Lo dice un año antes que Federico García Lorca, que era un muchacho muy joven, y Manuel de Falla, que era ya un músico venerable, convocaran el concurso de Granada de 1922. ¿Qué es lo que decía esa convocatoria? Que los profesionales, en su afán de remover y de inventar, y de hecho estaban cargándose el cante puro antiguo andaluz que vivía en los cortijos, en las aldeas, en los más diminutos pueblos. Error craso, error evidente, error de no saber. Pero es que ese error se sigue manteniendo hoy día. El concepto de pureza, por ejemplo, que reclama este sector mayoritario en la afición y en el conocimiento y seguimiento del flamenco, lo de la pureza es como terceras elecciones, no. Todo el mundo está en eso. La pureza y la pureza y la pureza y la pureza. ¿Qué es la pureza? La pureza es una solemne tontería, una absoluta tontería en un arte promiscuo, completamente promiscuo, en donde están. El territorio de Andalucía, pero las gentes que participan en esa gran fiesta son, primero, los vecinos de Andalucía, la gente andaluza. Segundo, unos que vinieron en el siglo XV, siglo XVI, del Punjab, y que entonces se conocieron como egipciacos, porque decían que en Egipto contaban que le habían quitado las espinas al Señor de la Cruz. Me refiero a los gitanos, gente de un ingenio fabuloso. Bueno, pues los gitanos están también en la historia del flamenco, no solo los gitanos, esa es una observación creo importante, pero no solo los gitanos ni no solo los andaluces, están los negros. Una de las grandes fiestas del flamenco contemporáneo, yo creo que una de las dos grandes fiestas que dan de sí para que el flamenco se desarrolle y se abra, es el tango. Y el tango es habanero. Está documentado, en 1823 se canta en La Habana una cancioncilla que se llama Ni chicha ni limoná, que se lo cantan unos negros a los guardias municipales porque los engañaban y no eran ni chicha ni limoná, no se podían fiar de ellos. Ese tango lo canta en 1850 una negra libre, que además no es una cantadora. Todavía no hay cantadores en el uso, en el sentido de cantadores de este estilo, de este género, sino que la María Martínez, esta negra, es una soprano que canta porque se viene a España por su protector, la trae a España, se casa aquí, estudia en Sevilla y en Málaga canto, en las mejores escuelas de canto, pero ella, con su formación de cantante lírica, cuando triunfa en París y en Londres en 1851 y 52, lo que desborda la emoción de los parisinos y de los londinenses son los cantos por tangos que ella se toca y los cantos populares andaluces que ella aprendió en Andalucía. Eso es otro detalle que también la flamencología oficial ignora, y es que en el mundo del flamenco, en ese tiempo constitucional,
que es la mitad del siglo XIX, intervienen no solo los negros, los gitanos y los andaluces pobres, la gente de la calle, la gente de Lampa, la gente de la noche, sino que también intervienen músicos clásicos, interviene la música clásica, los compositores, los autores, los intérpretes. En 1831 se presenta en La Habana un tenor gaditano que se llama Don Andrés del Castillo y que canta acompañándose a la guitarra a los gitanos. Quiere decirse que ya había en el mundo un concepto que era cantar a los gitanos y es me imagino yo que se refería a esa capacidad que tienen los gitanos de dar dramatismo y de dar a su música un sentido de la tragedia, ¿no? Bueno, pues eso ya existía en 1831. Hay es un mosaico de gentes, de músicas, de tiempos, en el que muchas gentes colaboran, pero claro que el único adjetivo que no se le puede poner como enseña es lo de puro, porque es todo lo contrario a lo puro. ¿Qué pasa? Lo puro se ha tomado como una seña falsa de lo antiguo, de lo auténtico, de lo verdadero. ¿Por qué? Porque hay cantadores y hay artistas que no tienen capacidad para crear y para generar nuevas músicas y para hacer nuevo arte, y entonces se inventan un pasado que no existió. Los cantes, la historia del flamenco ya creo que... pero la historia del flamenco no es la historia de una decadencia, no es la historia de unos cantes que se han perdido, ni que se han olvidado. La historia del flamenco es la obra creativa de gentes del pueblo que crean como músicos y que inventan como músicos y como poetas. Y la constitución del flamenco se produce exactamente en un momento en el que una generación de cantadores en la que está como principal, pues yo creo que dos nombres, que son un gachó andaluz, hijo de italiano, que es Silverio Franconetti, y un gitano del puerto de Santa María que se llama Tomás el Nitri. Bueno, pues en ese tiempo lo que hacen estas criaturas junto con las guitarras es parar el vértigo de los cantes para bailar, porque en el principio, a final del siglo XVIII y todo el principio del siglo XIX, el cante como tal no tiene importancia ninguna. Todo eso de las tonadas y de los cantes primitivos y de la tragedia y del llanto de los pueblos y de los gitanos, eso es absolutamente falso. En el principio el flamenco es fiesta, es diversión, es júbilo, es baile. Y cuando eso ya tiene un desarrollo musical suficiente, hay unos artistas que son los cantadores, como prototipo, estos dos que les he dicho, que dicen, vamos a parar el vértigo de los cantes para bailar. Porque el cante y la música de la guitarra por sí misma, no como dependientes del baile, tienen valor suficiente para que los digamos solos. Y así, hacia 1850, es como se produce el Big Bang que dio nacimiento al flamenco. ¿Y cuál es? El momento en que los cantadores deciden parar esa velocidad para lucir su voz, lucir su música y hacer de su profesión un arte que les dé para vivir. Entonces, en definitiva, un arte de generación, un arte de invención y no un arte de conservación y de tradición, sino un arte hecho vivo en la vida que empezó en el siglo XIX y que durará hasta que dure. Gracias. Hola. ¿Sí? Bueno, me levanto de la mesa porque como no hay mesa, me puedo levantar y así como no tengo guión, lo voy a seguir desde fuera de la goma. Bien, muchas gracias a la organización por haberme invitado, también porque me consta que ha sido Fernando el que ha hecho que viniera aquí. Nos encontramos en unas jornadas de la lana en el Pirineo y a través de él, pues, supongo que ha pensado que podía aportar algo a la mesa. Bien, mi intervención va a ser sobre todo hablar de artesanía, que es en lo que considero experta, y además voy a intentar focalizar esta artesanía con la tradición y la innovación, pero con las pautas que así me hicieron saber desde la organización, que sería la actualización, la resignificación y los límites. Yo os propongo 3 fórmulas
claras, una que sería la tradición versus innovación, otra que sería la tradición hacia la innovación y finalmente la que sería la suma de ambas, la tradición más la innovación. Para poner primero lo más complicado y así provocar un poco más de ánimo en el público, que estéis cansados, relaciono la tradición versus innovación al hablar sobre todo de esos límites por los cuales muchas veces vienen desde fuera y otras veces vienen desde dentro. Es decir, cómo los artesanos a veces ponen sus propios límites y a veces cómo desde fuera limitamos esa producción del artesano y su vida en el trabajo. Es un poco fuerte esta imagen, yo recuerdo que Rogelio ha hablado de los zoológicos y también decíamos cómo se ve la similitud entre un animal en cautiverio, en un zoológico, que está observado por los transeúntes, por los visitantes, y cómo un artesano también en una feria, en un rincón, se ve también demostrando sus habilidades, si es que puede, en ese espacio de sitio que tiene, a través de la gente que lo visita. Me imagino que no hace falta ponerle un hueco, ¿no? Porque a lo mejor pues no es peligroso, aunque yo me imagino que llegaría un momento que con el martillo sería capaz de aporrear a todos los que están mirando, ¿no? Pero fijaros cómo esto, más que un artesano, podría ser una demostración teatral de lo que fue la artesanía en un tiempo, incluso con su vestido, ¿no?, de medieval. O esta otra, ¿no?, que esa reserva natural con peligro de extinción que puede tener la artesanía y que es para el goce de los turistas. Un artesano cestero con un gran oficio y un recorrido detrás puede aparecer con ese vestido medieval también y estar mostrando sus habilidades en una feria de estas características. También puede haber límites que provocan polémicas. De un nacimiento, un Belén, un pesebre, que es una cosa tradicional, ¿no?, y que muchos en nuestras casas las hacemos cada Navidad, se le propuso a la escuela hacer un nacimiento contemporáneo en la Plaza Sant Jaume, y el que lo hizo la escuela hizo que esos personajes que habían sido, en vez de ser los tradicionales, que fueran personas transeúntes de la calle, que fuera pues la mujer que barre, el señor que busca el pan, la señora que lleva la fuente con el agua, el pastor, incluso con el perro, pero que tuvieran esa mirada contemporánea de ese pesebre o ese nacimiento. Pensar que esto, que era una apuesta de actualidad, se acabó construyendo en una pugna entre tradición e innovación. Y ahora fijaros en esto, que esto ya, para los que habéis visitado Barcelona y las Ramblas de Barcelona, es muy frecuente encontrarte con esta especie de animales y figuras variadas que lo que hacen es una recreación del trencadís de Antoni Gaudí, un símbolo del modernismo, en ese dragón que está en el Palacio Güell, en todo lo que son esas teselas que se van cortando y que están forrando esculturas, y cómo la imaginería popular al final decide que el burro es el icono de Cataluña. Después intenta españolizarlo y con la sevillana y con el toro de Osborne le acaba poniendo también el trencadís de Gaudí, y al final modalidades del toro, incluso el toro gay. Se han pasado, ¿no? Se han pasado porque esos límites, ha llegado un momento que dicen, esto es tradición, esto es innovación, pues una broma. Y eso son cosas con las que nos podemos encontrar frecuentemente. Cuando hablamos de resignificación, hablamos también de que esas costumbres populares, como eran los que hacían cántaros, hoy en día muy poca gente que beba del cántaro, ¿no?, y que se ha transformado en otra manera de conservar nuestras bebidas, y que por tanto eso queda para la imaginería popular tradicional en museos para explicar para qué servían, pero que probablemente no tiene ese único significado. Otro caso, por ejemplo, el de la lana, una lana de una oveja que es autóctona de Cataluña, que es la chisqueta, que hay un excedente de lana, y lo que hace es que en vez de hacer trabajos artesanales, que también los veréis en lo que es actualización, han intentado darle una nueva significación a esa lana para hacer bioconstrucción a través de paneles industriales. Hay también artesanías que están funcionando, pero que no tienen un lugar de una producción que pueda ser ágil y rentable en sus trabajos profesionales. Probablemente quedan para un costumario popular que se tiene que mantener evidentemente a través de archivos, a través de museos, pero que llegado el punto
podrían tener una influencia para una contemporaneidad que pueda ser un imaginario actual de arte contemporáneo a través de una imagen virtual que podrían ser como esas puntas se transforman, porque el coste de la ejecución de esos pañuelos hoy en día no tendría ningún significado. Esas mismas puntas o esos patrones podrían también tener intervenciones en la arquitectura del vidrio, por ejemplo, o en la cerámica, ¿no? Una cerámica tradicional, pero que también puede pasar a ser una cerámica industrial, como el caso de haber acabado digitalizando todas unas frutas y verduras en lo que es el tejado del mercado de Santa Caterina, construido por Benedetta Tagliabue y Toni Comella. Donde sí que quiero yo explicar historias, que estas serían muy rápidas, son estas intervenciones que tienen que ver con el T más I, que sería la tradición más la innovación, que sería esta actualización. El proyecto que me comentabas que había hecho desde Artesanía Cataluña, intentamos mapear en Cataluña cuáles eran aquellos oficios que aún existían artesanos en estas zonas, muchas rurales, pequeños pueblecitos, como algunos de los ponentes anteriores que hacían caso, y decir qué es aquello que aún está en producción. Porque aparte de tener una actividad que pueda ser pues cultural, también es una actividad productiva. Intentamos mapearlo y desde la administración pública, que sí que se puede trabajar desde la administración pública y hacer grandes proyectos, que era este, decíamos, de misioneros, fuimos al territorio para ir sacándole qué es aquello que ya está en desuso para darle un nuevo uso con esa tradición popular que aún hay artesanos en el territorio. Desde las cestas que recogían las aceitunas a coger un contenedor para bolsas de celofán actuales, desde trabajar con las artesanas del territorio para generar un diálogo de qué es lo que se puede hacer con este tipo de técnicas y producir elementos que pueden estar en cualquier comercio actual hoy en día, hasta el punto de llevarlo a un nivel de joyería contemporánea con materiales preciosos y con diseñadores. Allí llevamos artesanos, diseñadores a trabajar con artesanos. Estuvieron en diálogo y salieron ejemplos muy interesantes. Igual que el mismo que hablábamos de la lana, ya no solo desde los diseñadores. Esta mañana también comentaba, me parece Alfredo, decía, es que ya no vamos a aparecer allí como si fuéramos una persona extraña y luego nos vamos, es que vamos allí a aprender. Y nosotros desde la Escuela Massana también hacemos cada año un seminario de la lana. Llevamos a nuestros alumnos al territorio del Pirineo, hablan con pastores, aprenden su oficio de todo lo que es el trabajar el fieltro, el tintes naturales, y salen nuevas producciones completamente contemporáneas que pueden también tener ese guiño sobre la tradición con una mirada completamente contemporánea. Otro caso es el de la cerámica negra de Girona, en Sant Feliu de Guíxols, que también cada año alumnos van a trabajar sobre esa cerámica negra humeada, que hay muy pocos artesanos que en este momento la estén llevando a cabo, y han salido colecciones de un rigor, de una modernidad y de un uso muy divertido. Sí, no he traído hoy el caracol porque realmente cuando pones tu Mac y le aplicas ese caracol, que es un símbolo de Lérida por lo de los caracoles, y encima con cerámica negra, da mucho de sí. ¿Cómo voy de tiempo? 3 minutitos, muy bien. Os explico las últimas historias. Hablábamos hoy también de este pueblo, no recuerdo su nombre, que habían hecho toda la intervención, bueno, no recuerdo, en León, un pueblecito muy pequeño de León. Nosotros hicimos un ejercicio similar desde Montgai, en Lérida, un pueblo pequeño, que nos dijeron que querían un poco intentar activar todo lo que eran las tradiciones populares, y se descubrió, buscando qué es lo que podemos ofrecer en Montgai, porque había muy poca información, muy poca documentación, que el costumario catalán de Joan Amades hacía referencia a que en ese pueblo es donde se habían trabajado sobre todo el hacer jabón. A partir de ahí nosotros estuvimos trabajando con una serie de equipos para decir cómo podemos revolucionar esta mirada a veces ancestral, un poco dormida casi, de los que trabajaban y hacían el jabón en Montgai. Y se creó una nueva imagen, net en catalán es limpio, tiene este punto de internet, y se creó una feria basada en el jabón, con las bombonas de jabón, con las bombollas de jabón y demás, pompas de jabón y demás. No se trataba solo de hacer una recreación y disfrazar de nuevo y explicar qué es lo que había antiguamente. Es que hay muchas, la mayoría de señoras del pueblo
sabían fabricar el jabón. Y además, fijaros una cosa, o sea, es de lo más reciclado que existe en sacar el aceite, y del aceite usado se hace el jabón, con lo cual tenía de una contemporaneidad que por esto pensamos que podía ser un modelo de feria a poderlo explicar y a poderlo exportar. De ahí que se hizo una instalación por todo el pueblo de ropa tendida blanca en los balcones para hacer esta imagen de que al final hubieran una serie de artesanos que con su manera de hacer, que no solamente eran jabones, sino era todo lo que tenía que ver con la higiene personal, pudieran tener allí su presencia. Actividades, toda la realización de jabones, e incluso se ha creado una marca, que son los Saboners de Cataluña, que hacen un concurso cada año sobre los jabones. Otra experiencia es la de Serradui. Serradui es un pueblecito muy pequeño en Huesca. También nos llevamos a los alumnos cada 2 años a trabajar los fósiles que hay, que es un sitio con mucho interés paleontológico. Hacen unos hornos de cerámica tradicional y se acaban convirtiendo en joyería completamente contemporánea. Patios abiertos y patios perdidos. Hablábamos de todo lo que eran las periferias. En Barcelona, en el Ensanche, Sardá hizo un dibujo de Barcelona con estas cuadrículas que en su interior habían muchos patios perdidos y que solo tenía el uso que tenía la primera planta, la planta baja, el resto quedaba cerrado. El ayuntamiento hizo todo un proyecto de cómo abrir todos estos patios interiores y nosotros desde la escuela hicimos propuestas de cómo recuperar en estos patios perdidos una imagen de lo que son los oficios artesanales tradicionales de todo lo que es el modernismo catalán. De ahí que con los alumnos se pusieron a trabajar tanto los mosaicos de cerámica para hacer imágenes que explicaran quiénes son los usuarios de estos patios. Después también trabajamos la cerámica engalvada para explicar también cuáles son las arquitecturas modernistas a través de estos espacios, y también el esgrafiado, intentando hacer una simulación de lo que podría ser una vegetación más contemporánea a través de esta técnica ancestral de grabado. Nuestra sorpresa más interesante es que parte de nuestros alumnos, la Massana tiene un grado en Artes y Diseño, el último curso tiene una mención en Artes Aplicadas Contemporáneas y además tenemos un posgrado. Pero fijaros cómo de forma espontánea los alumnos salieron a la calle e hicieron un manifiesto de hablar de la artesanía como futuro. En las claves decían criticar el presente, mirar el pasado para aprender y después volver a mirar el futuro con perspectiva creativa. Mezclar los objetos tradicionales y las nuevas tecnologías y adaptarse a las innovaciones contemporáneas y buscar nuevas maneras de crear. Sin historia no hay innovación, sino solo novedad. Muchas gracias. Hola, buen día. Primero que nada, muchas gracias a Benito, Marta y el resto del equipo por pensar en Falles Populars. Cuando nos lo dijeron nos hizo mucha ilusión. Y bueno, también gracias a todas vosotras por aguantar y combatir los instintos y los jugos gástricos. Y también a la gente que seguro que hay al otro lado, gente en el streaming, y gracias por aguantar también hasta aquí al final. Os explico un poco cómo lo he planteado, porque realmente ahora pasaré diapositivas, pero no están pensadas como para acompañar lo que digo, sino simplemente son sobre todo fotos y obra gráfica de lo que hacemos en Falles Populars. Igual voy hablando y se me va olvidando pasar porque no tiene conexión directa con lo que digo, entonces me podéis hacer así si veis que hay una foto que lleva 1 minuto sin moverse. Esta es Altea, que ahora está embarazada, y ahí, bueno, un saludo para ella también. Lleva una de las camisetas que hacemos en Falles. Y ahora os explicaré un poco sobre eso. Primero haré una brevísima historia de lo que son las fallas en general. Yo no soy un experto en eso, pero bueno, para situar un poco, sobre todo para situar por qué sale Falles Populars. Os explicaré por qué sale Falles Populars, y lo que me parece más interesante, que he dejado para el final y a ver si da tiempo, es explicaros sobre todo los conflictos, las dudas y que hay dentro de la asamblea, porque creo que es una muestra bastante interesante, bueno, que para mí es lo más interesante, ¿no? Realmente, más que las certezas que contaré al principio, más las dudas que tenemos en el día a día. A ver, quitamos ya Altea. Bueno, en cuanto a las fallas, se suele contar que las fallas nacen finales del siglo XVII, siglo XVIII.
19, pero se ve que realmente está vinculado con algo un poco más ancestral, porque hay otros casos en Croacia y Grecia y otras partes del Mediterráneo, porque se ve que en las culturas ancestrales mediterráneas el año empezaba en la primavera, como cuando empieza todo, como el año chino y todo eso, y entonces se ve que estaba muy vinculado al fuego, y hay diferentes casos a lo largo del Mediterráneo de celebrar el inicio de este año de la primavera con fuego. Lo que está documentado en el caso de la ciudad de Valencia es lo que os he comentado en el siglo XVIII-XIX, pero se entiende que es algo como precristiano realmente. En Valencia, durante el siglo XIX se va desarrollando como lo que entenderíamos como fiesta popular, en contraposición a lo que nace en el siglo XIX de fiesta burguesa, que es la Feria de Julio. Entonces tenemos como dos grandes fiestas en Valencia. En julio tenemos la Feria de Julio, que sería más como la fiesta de la burguesía, y en marzo, en el inicio de la primavera, tenemos las fallas, que tienen un elemento bastante contestatario. Consiste en quemar un monumento que pues al principio era con muebles, con ropas, que se va desarrollando y se convierte en cartón piedra y eso, pero lo que se intenta es representar las cosas malas del año anterior, quemarlas con un ánimo de que en el nuevo año no se repita, ¿no? En ese sentido, pues claro, es muy inmediato el hecho de quemar pues al político de turno, al religioso de turno o eso. Entonces de ahí venía el rechazo de la burguesía a esta fiesta que entenderíamos como popular. Eso llega hasta el siglo XX, hasta el año 36, que son las últimas fallas prefranquistas. El 36, de hecho, son como unas fallas que se han estudiado mucho porque son especialmente cañeras en este sentido. Ya se han desarrollado bastante, son bastante grandes y esto, pero el contenido es muy crítico. Durante el 37, 38 y 39 no se celebran las fallas. Hay documentadas algunas fallas de los dos bandos, de los golpistas y de los republicanos, pero no hay fiesta como tal, y no es hasta el año 40, ya con el franquismo, que se vuelven a hacer las fallas. Es justo en el 39, cuando a finales de marzo, cuando entran las tropas golpistas a Valencia, una de las cosas primeras que hacen es crear la Junta Central Fallera, que es un intento de controlar la fiesta. O sea, entienden que no tiene sentido prohibirla, sino que es más interesante instrumentalizarla, y es lo que se hará durante todo el periodo del franquismo. Entonces se quita todo el elemento de crítica y bueno, se hace como una especie de estructura militar que por todos los barrios que controla todas las fallas. Hay que explicar que las fallas están como muy fijas, tienen como ciertas calles que durante los días de fallas son de esta falla, y entonces como bueno, controlar esto, ¿no? desde una institución central. Luego en el tardofranquismo y ya en la transición sí que hay algunos casos de fallas pues que empiezan a cuestionar esto, ¿no? Y a intentar recuperar este espíritu, diríamos, primigenio. Hay casos como la falla de Rancapins, que es una de las más claras en este sentido, pero la verdad es que hasta el año 2002-2003, que es cuando nace Falles Popular, desde la izquierda había como un rechazo a la fiesta por todas estas connotaciones franquistas, aunque hubiera ido cambiando, pues había como este pozo de rechazo. Había como un sector de la izquierda que sí que estaba más con el tema de la cultura popular y eso, y sí que había hecho algunos pequeños intentos, pero como seguía habiendo como este rechazo, ¿no? Así como en cualquier ciudad, pues las fiestas más grandes, pues suele participar todo el espectro de la sociedad, ¿no? Más o menos. En Valencia sí que había como esta brecha realmente política. Y bueno, ahí nace Falles Populars y Combatives.
nace un poco como con el espíritu que en otras ciudades se entiende como fiestas alternativas realmente, pero en este caso el grupo de personas que piensa en esto no se siente muy cómodo en el concepto este de alternativo, porque entiende que realmente hay un sentido primigenio de las fallas que le gusta mucho, que entronca mucho en el sentido que querían de fiestas, entonces no tiene sentido cómo hacer algo alternativo a eso, sino realmente reivindicar lo primigenio. En ese sentido, por eso los adjetivos de popular y combativo, bueno, van un poco en el sentido de popular, en el sentido de abierto, porque sí que hay un problema en las fallas convencionales, pues que al final de haber pasado de ser una fiesta de cara al barrio, de cara a la calle, se convierte un poco de fiesta para adentro, entonces hacen como sus carpas, no muy permeables, no tienen como en muchos sentidos, en muchos casos este sentido de más fiesta privada, igual hasta de privatizar el espacio público, ¿no? De hecho, tienen la potestad sobre estas calles durante los días de fallas, pueden alquilar el uso del espacio público, entonces tiene como toda esta movida perversa. Entonces de ahí lo popular y lo combativo en el sentido de crítico, ¿no? Y de contra la institución y eso. Entonces sale un poco de ahí. Entonces en el 2002-2003 es todo como muy incipiente, son pocas actividades y eso, y poco a poco se van sumando diferentes movimientos sociales de la ciudad. Y de hecho pues entró bastante después, yo entré como en el 2010 o por ahí. Y nada, poco a poco va creciendo la cosa y no se piensa como una falla convencional en el sentido de que pues la gente que forma parte de la falla es la que disfruta de la fiesta, sino que bueno, tiene el sentido este más abierto de, bueno, somos una asamblea. También tiene el sentido más asambleario, ya que es gente que venimos de los movimientos sociales, pues las prácticas son los de un movimiento social, en el sentido pues no de procesos asamblearios, no hay presidente, no hay nada. Uy, 3 minutos, vale. Bueno, todo esto. Entonces tiene esto y entonces desde la asamblea se hace una propuesta que a veces con uso de redes sociales pues se va como mediando con las usuarias o la gente que participa normalmente. Se hace este diseño, pero es un diseño abierto, o sea que cualquier persona que pasa por ahí puede participar en la fiesta y esto. Voy rápidamente un poco a los conflictos que tenemos, a las dudas y eso que me parece lo más interesante. Una de las cosas que más salen y que más conflicto nos crea es el tema del crecer o el decrecer. Ha pasado que desde el 2002 ahora pues ha crecido mucho, o sea, viene mucho público, más público en cierto sentido del que nos gustaría, porque sí que hay modelos como de este tipo de fiestas, como puede ser en Bilbo u otros sitios, donde son fiestas masivas, ¿no? Donde se va cada vez más, ¿no? Como que se ve en positivo el hecho de crecer y este sentido de la hegemonía. Y sí que eso nos choca y entonces desde hace unos años estamos viendo cómo realmente decrecer, o sea, porque no nos gusta que algo, como entendemos la fiesta de las fallas primigenia, como que era algo muy de barrio, muy de contacto, muy de mucha verdad, pase como algo masificado, o sea, que es un poco el modelo contrario a lo que nos gustaría. En este sentido, hace unos años creamos la Junta Solar Fallera, en contraposición a la Junta Central, porque como las calles no se pueden usar durante las fallas, usamos los solares, entonces la Junta de los solares y la cuestión es en vez de... Claro, pues nosotros estamos en Ciutat Vella, que es en el centro de la ciudad y también han salido otras propuestas similares en otros barrios. Entonces la cuestión ha sido potenciar esto, que se crezca en sentido ciudad, o sea, que se vaya a todos los barrios en vez de que no concentren en el centro mucha gente, ¿no? Entonces eso es uno de los conflictos que tenemos ahora y que se está solucionando con esta coordinación de la Junta Solar. Luego está el tema del dinero, o sea, ha comentado Blanca que nos financiamos últimamente por crowdfunding, pero bueno, hay más financiamiento. Aparte de eso, uno de los conflictos, por ejemplo, es el tema del alcohol. En muchas fiestas populares el financiamiento
viene sobre todo, la financiación viene sobre todo por las barras, donde básicamente se vende alcohol. Eso también nos crea un conflicto porque, bueno, es bastante perverso y es algo que también ya hicieron las fallas convencionales, que empezaron a poner publicidad de alcohol y convirtieron una fiesta que apenas tenía presencia el alcohol, ahora donde tiene mucha presencia, y eso pues nos crea nuestras dudas y sobre todo que la financiación venga de ahí. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Como intentar evitar esto y una forma también de evitarlo, otro de los conflictos, por ejemplo, que es el tema de las actividades diurnas y las actividades nocturnas, ¿no? Es verdad que las actividades nocturnas son más proclives pues al alcohol. O sea, somos mucho de la noche, o sea que no tenemos nada en contra de la noche y seguimos, pero intentamos poner mucho peso también en las actividades diurnas. Y luego en el tema de la noche, pues tenemos mucho debate en torno al uso del alcohol, qué tipos de alcohol. También todo lo que comporta la fiesta nocturna en temas de ciertas prácticas que conocemos en la noche, ¿no? Como de agresiones, ya sean sexistas o tal, que eso lleva mucho el tema de la noche, el tema del alcohol, pues es algo que también se está hablando mucho. Y también en el sentido de la financiación, pues también qué relación se tiene con la institución también. Por ejemplo, pues no recibimos ninguna financiación de ninguna institución, pero sí que, bueno, el año pasado, por ejemplo, en vez de ocupar el solar, como habíamos hecho hasta ahora, pues bueno, antes de ocupar, pues se le comentó al ayuntamiento, en plan de, bueno, podríamos usar este solar, tal. Entonces, bueno, se hizo de esta forma un poco más, podemos decir, civilizada, pero bueno, también nos crea como ciertas dudas. Y en el tema también de económico, pues por ejemplo también, claro, intentamos que tampoco tener mucho dinero para tampoco tener que gastar mucho dinero. Eso también nos crea pues más de una contradicción, porque mucha de la gente que estamos en la asamblea pues nos dedicamos profesionalmente a temas relacionados con la cultura, entonces sabemos de la importancia del dinero en la cultura, pero en este caso nos parece muy importante que el dinero no tenga mucho peso. Entonces, en ese sentido, intentamos tener poco dinero y gastar poco dinero, con todas las contradicciones que eso conlleva. Y bueno, hay muchas más contradicciones que podemos comentar, pero bueno, si queréis paramos aquí y ya. Sí, gracias. Hay que parar y lo... No he pasado de la segunda, bueno, habían fotos muy bonitas, pero bueno, lo siento, bueno, ya lo colgaremos. Que lo malo es que no tenemos tiempo para el coloquio por cuestiones de la sala y todo lo demás. Entonces tenemos que cortar. Habéis visto 3 testimonios de cultura popular interesantísimos. Como vamos a seguir aquí juntos en las próximas horas, pues ya me temo que va a tener que ser coloquios particulares o en grupo. Muchas gracias por vuestra atención.